Maravilloso Dios y Padre Celestial, aquí estamos en tu presencia para darte la gloria y la honra. Te damos gracias en este día que nos regalas por poder ver un día más en nuestra vida, ver nuestra familia bien. Te doy gracias también por mi familia espiritual, gracias por ellos, gracias por habernos cuidado a todos. Yo te pido, Señor, que seas tú tomando el control de cada situación que cada uno de nosotros tengamos, que seas tú, Dios, derramando bendición sobre los que estamos clamando a ti por alguna situación que estemos pasando. Y te pido también que seas tú guiando, Señor, a la persona que vaya a predicar tu palabra, Dios, que seas tú tomando el control de sus labios, que seas tú, Dios, hablando a través de la palabra a los que vamos a escuchar. Y te damos muchísimas gracias, Señor, porque yo sé que cada día tú nos sostienes, tú nos ayudas. Y bendice a cada hermano, bendice a cada familia, que seas tú glorificándote cada día. Y te pedimos también, Señor, por este COVID, esta cosa que quiere afectarnos a todos como cristianos, el no podernos reunir en nuestra iglesia nuevamente. Así que yo te pido que seas tú tomando el control, que si no podemos reunirnos, Dios, podamos hacerlo orando en nuestras casas, sacar tiempo para leer más la Biblia y que podamos decirle al enemigo que no tiene poder sobre nuestras vidas. Cuídanos con tu sangre preciosa y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los brazos de mi Salvador, allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Buenos días, Dios les bendiga en esta mañana. Aquí estamos de nuevo, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de poder compartir este tiempo, de poder acercarnos a su presencia, a su palabra y con la disposición de poder recibir su bendición en este tiempo. Así que bienvenidos nuevamente y vamos a la presencia del Señor en oración para que sea Él obrando en nuestras vidas en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Dios, soberano Señor,
En esta mañana, oh Dios de la gloria, presentamos nuestras vidas delante de ti, conscientes, oh Dios, de la necesidad que tenemos en cada momento, en cada instante, de tu presencia manifestada en medio nuestro. Hoy te damos gracias por este nuevo día que nos regalas, por esta nueva oportunidad, Señor, de poder adorarte, de poder exaltarte, de poder recibir de tu palabra y de saber, Señor, que tú continúas con nosotros. Padre, de una manera muy especial queremos pedir tu bendición sobre cada familia, sobre cada hogar, que en esta hora, oh Dios, se junta en este tiempo para buscar tu presencia, se encuentran, oh Dios, allí en sus espacios para meditar en tu palabra y saben desde la realidad de sus corazones que tú puedes darles tu bendición. Por eso, Señor, oramos para que sus convicciones, su fe, Señor, se mantenga y ese anhelo por tu presencia, por tu palabra, oh Dios, no decaiga aún en medio de las circunstancias. Oramos también para que fortalezcas, consueles, Señor, ayudes a aquellos que están pasando dificultades, aquellos que están, Señor, manteniendo sus luchas, aquellos que de alguna u otra forma, Dios, han sido afectados de diferentes formas en sus espacios, en sus familias, en sus condiciones. Pedimos tu fortaleza, tu consuelo, tu acompañamiento, Dios, para que tú seas ese refugio, esa torre fuerte, esa bendición, Señor, ese pastor para ellos, y que puedan encontrar en medio de la circunstancia, puedan encontrar, Señor, tu propósito, tu voluntad, y puedan también obedecerte y seguirte como es tu propósito. Gracias porque tu misericordia cada día está sobre nuestras vidas y porque nunca, Señor, nunca vas a faltar a tu palabra. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos, Señor, que nos guíes a través de la reflexión de la palabra en esta mañana y que podamos ser edificados a través de ella. Esa es nuestra intención, confiamos en ti y esperamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Quiero en esta hora invitarles para que podamos reflexionar hablando del tema de la unidad en la iglesia, que es el énfasis que tenemos durante este mes, para que reflexionemos en un aspecto que me parece muy interesante y es el valor de la diversidad en medio o en la unidad de la iglesia. La diversidad en la unidad de la iglesia. Cuando estamos hablando de diversidad, no estamos hablando en ningún momento de división o separación, sino que estamos hablando de esas características que son muy particulares, que son muy individuales y que hacen parte de esa diversidad que tenemos al ser esa iglesia del Señor. O sea, no hay una uniformidad, todos no somos exactamente iguales, pero lo que nos enseña la palabra es que la realidad de la diversidad, las diferencias, las maneras de ser de cada quien son un valor importante al momento de ser iglesia, a la oportunidad que nos da el Señor de ser iglesia. Esa diversidad viene a ser un elemento clave porque no genera división, no genera separación, sino que más bien genera complementariedad, genera unión de esfuerzos, genera un trabajo en equipo y es un elemento muy importante que nos enseña la palabra. Por eso vamos a ubicarnos en la carta de Pablo a los Romanos en el Nuevo Testamento y vamos a leer unos versículos que aparecen en el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos. Y vamos a tener como referencia dos versículos que me parecen que nos dan la pauta, nos ubican en la realidad de esta verdad. Versículo 4 y versículo 5. Dice de la siguiente manera. Versículo 4. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros,
pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Capítulo 12 de la carta a los Romanos plantea algunas características importantes de lo que es una nueva vida en Cristo, de lo que es una nueva etapa de aquel o aquella que ha decidido disponer, entregar su vida al Señor, a la voluntad del Señor, y entonces de esa forma se integra, se involucra, hace parte de esa familia, de esa iglesia, que es la iglesia de Cristo. Pero hay dos realidades que se plantean aquí en estos dos textos y dentro del marco de referencia de todo el paquete inicial del capítulo 12 que está desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y bueno, sigue ampliándolo de ahí en adelante en cuanto a lo que son las características de aquellos y aquellas que hemos decidido seguir al Señor. Pero el versículo 4 dice: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y una de las verdades que encontramos en esta afirmación es la importancia, el valor, lo que representa cada uno de los miembros en un cuerpo, en una unidad. O sea, lo trascendente que es saber que cada integrante, que cada persona, y cuando estamos hablando de la iglesia, que cada persona, de acuerdo a sus características, de acuerdo a sus diferencias con otros, es muy importante. O sea, el ser miembro del cuerpo determina una importancia en realidad de lo que está planteando el texto, y es su función. No es quizás porque sea el más grande, ¿cierto? No es porque quizás sea el que tenga la mayor experiencia, el mayor conocimiento. No, realmente no lo está enmarcando bajo ese criterio. Le está dando la importancia es por lo que puede hacer, por la función que puede desarrollar. Pablo en otra de las cartas, escribiéndole a los hermanos en Corinto, les muestra también una figura muy ilustrativa, diciéndoles que así como en el cuerpo humano hay unos miembros, unos elementos que conforman el conjunto, y él, por ejemplo, muy gráficamente dice: el cuerpo no podría ser todo ojos, porque entonces ¿dónde estaría la nariz? Si fuese todo nariz, entonces ¿dónde estaría el oído? O sea, dando referencia al hecho de la funcionabilidad de cada miembro como valor importantísimo en el conjunto de ser iglesia. Entonces, este es uno de los aspectos que me parece muy, muy valioso al momento de revisar mi razón de ser como parte de la iglesia. Y es una enseñanza importante porque hay personas que consideran que están dentro del conjunto, que están dentro del cuerpo, pero que están allí, pero no más. Y realmente el hecho de participar en la iglesia, el hecho de ser parte de una dinámica como es la iglesia, va a implicar una función, ¿ya? Así como en un cuerpo hay muchos miembros, pero no todos tienen la misma función, es cierto, pero también ningún miembro se queda sin función. Si no tiene una función, entonces tendría que revisar realmente si es miembro de ese grupo, si es miembro de esa unidad, o si por otro lado no ha reconocido esa oportunidad, ese privilegio que tiene al estar allí. Así que es más que reunirse,
es más que congregarse, es más que hacer parte de la estadística. Lo que la Biblia nos enseña es que quien es miembro de la iglesia, quien es parte de la unidad que se llama Iglesia de Cristo, está en una relación directa con su función, con lo que puede hacer. Ahora, hay un aspecto bien interesante, porque cuando estamos hablando de esa funcionabilidad en el cuerpo, pues estamos hablando de un miembro, de una persona que tiene esa concientización, que viene en un proceso de trato, de acompañamiento por el Señor, primero de transformación a través de esa decisión en Cristo, pero también de una disposición personal para entender que ahora, al estar dentro de esa unidad que se llama iglesia, tiene el privilegio de hacer algo, tiene el privilegio de cumplir con una función, tiene la oportunidad de hacer algo. Y aquí no estamos hablando de que lo más importante dentro de las funciones de la iglesia sea A o B o algún tipo de actividad como tal. No, lo que podemos hacer, en lo que podemos funcionar dentro de la voluntad del Señor y dentro de lo que es el propósito de la iglesia, será valorado. Cualquiera podría decir, no, pero es que yo ni siquiera sé explicar un texto bíblico. Otro puede decir, no, pero es que yo no soy capaz de pararme al frente de personas. Otro puede decir, a mí me cuesta plantear una conversación evangelística, yo no soy capaz de aconsejar a nadie. Bueno, tantas cosas que muchas veces no son las, digamos, o se convierten mejor en las barreras para no adquirir una funcionabilidad como miembro. Pero recuerda, el ser miembro de la iglesia implica una función, implica una participación, y hay mucho que hacer. O sea, seguramente nunca te pararás en un púlpito, pero sí puedes orar por alguien. Seguramente no vas a poder dar un estudio bíblico, hacer una predicación como tal, pero tu testimonio, tu compartir de las verdades del Señor con otra persona va a ser un mensaje también eficaz. Yo creo que sí tenemos la capacidad en muchas ocasiones, si bien no de hacer toda una estrategia o un esquema de orientación de consejería, pero muchas veces un consejo dentro de la vida práctica, una orientación dentro de lo que es la experiencia que tenemos y que el Señor nos ha permitido alcanzar, pues son elementos fundamentales que nos llevan a poder cumplir esa función de acompañar a otro, de asesorar, de estar allí al lado de otras personas, de acuerdo a lo que el Señor nos dé, y en esa medida vamos a poder ser funcionales, ser activos, ser dinámicos en cuanto a lo que es la participación como miembros de la iglesia. Pablo en los primeros versículos del capítulo 12 pues va a hacer referencia al hecho de que es un asunto de convicción, es un asunto de decisión personal, cuando él dice y recomienda a la iglesia que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo ante el Señor para poder entender su propósito, y esa intención de sacrificio vivo pues es una disposición personal que tú y yo podemos hacer delante del Señor. Y eso va a implicar entonces una responsabilidad en el hecho de no estar pendientes o no ser condicionados, mejor, por las cosas que plantea el mundo, sino más bien estar pendientes de lo que Dios quiere decirnos, de lo que Dios quiere enseñarnos, para poder entender su voluntad, que, como lo dice Pablo, es buena, es agradable y es perfecta, que es como la plataforma en la cual cada miembro de la iglesia se ubica para cumplir de una manera adecuada esa función. Y eso nos va a llevar entonces a reconocer la importancia que tenemos como miembros de la iglesia, pero también a reconocer la importancia del otro al interior de la iglesia, el valor que tengo yo, pero también el valor que tiene el otro. Por eso en esta idea que plantea el apóstol Pablo, él va a decir en el versículo 3
en su recomendación que no tengamos una opinión de grandeza, de querer sobrepasar por encima de otros, sino que pensemos de sí mismos con cordura, con inteligencia, con prudencia. ¿Por qué? Porque todos los miembros son importantes dentro de la iglesia. No hay, si bien hay funciones que podríamos llamar que son más importantes o más trascendentales que otras, realmente la funcionalidad de cada miembro de la iglesia es igual de válida ante los ojos del Señor. Por eso el pensar de sí mismo es pensar también hacia el otro, dándole ese valor que tiene que ver con el hecho de que todos somos miembros de la iglesia de Cristo. Muy bien, nosotros en el versículo 5, el desafío que nos presenta es también muy importante, y es: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El otro valor que encontramos en el hecho de que la diversidad aún en medio de la unidad de la iglesia es clave, es si en el primer aspecto de la funcionabilidad de sus miembros, un segundo aspecto tiene que ver con la interdependencia en el desarrollo mismo de las funciones como iglesia. O sea, no podemos pensar de que un miembro o un solo grupo de miembros son los que tienen que estar a cargo, tienen que estar al frente o tienen la posibilidad de desarrollar todo lo que hay por hacer dentro de la iglesia. Y aquí es muy importante esa interdependencia, esa relación, esa conexión que deben existir en la participación de cada miembro. Por esa razón, dice el apóstol, siendo muchos, también somos un cuerpo y todos, ¿cierto? Todos miembros los unos de los otros. No hay separación interna, más bien ahí es una conexión interna, y eso nos lleva a procurar mantenerla. No va a ser fácil, porque las diferencias, así como muchas veces nos ayudan, nos fortalecen y nos edifican, en algunos casos, cuando estas diferencias no se saben manejar de la manera adecuada, pues nos va a generar tensiones, nos van a generar luchas internas, nos van a generar quizás hasta distanciamientos, pero incluso en medio de esa situación, el cuerpo continúa, ¿ya? El cuerpo debe de mantenerse como tal. Si miráramos nuestro cuerpo desde el punto de vista biológico, hay diversidad de miembros, pero no hay un pleito entre ellos, más bien ahí es una complementación en cada una de las participaciones de los diversos miembros, que a la postre llevan a que el cuerpo como tal pueda funcionar de la manera más adecuada. Y allí, en medio de este trabajo de asociación, de complementariedad, de mantener esa interdependencia, viene algo muy interesante, y es la participación de la presencia de Dios, de su Espíritu, que es el que nos guía, que es el que nos une, que es el que nos orienta, para que cada función, cada participación que podamos desarrollar, pues esté dentro de su voluntad. Y por eso en los versículos siguientes, del 6 hasta el 8, Pablo va a dar unas características, unos aspectos de cómo es esa participación divina, cómo es esa participación de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ayudarnos en esto. Porque él va a decir, por ejemplo, en el versículo 6, que tenemos diferentes dones, ¿cierto?, según la gracia que nos es dada. Y a partir de allí, entonces, va a exponer unas particularidades que vienen a ser desarrolladas dentro de la iglesia. El don de la profecía, es cierto, el del servicio, el de la enseñanza, el de la exhortación, el de repartir, el de la generosidad, el de presidir, el de hacer misericordia. Bueno, una serie de posibilidades que se tienen cuando de llevar a cabo el propósito de la iglesia se trata. Entonces, hay mucho que hacer
Y no solamente por lo que nosotros vemos, digamos en primera instancia, a primera vista, sino también todo lo que el Señor tiene por mostrarnos en la medida que podamos integrarnos, podamos involucrarnos y empezar a desarrollar esa posibilidad dentro del trabajo de la iglesia. Quizás has tenido la experiencia de que en la medida que te comprometes, en la medida que empiezas a desarrollar algunas cosas, te das cuenta de que tienes capacidades, que tienes talentos, que a lo mejor en ese proceso Dios te muestra de que Él te ha dado unos dones, te ha dado unas habilidades que no las habías identificado, no las reconocías, y ahora en medio de la dinámica, en medio de la funcionabilidad, te das cuenta de todo lo que puedes hacer, porque Dios está allí guiando también tu vida en este sentido. Recuerda, la gracia de Dios, su favor hacia tu vida y hacia mi vida, es la que permite que podamos hacer las cosas de la mejor manera para su honra y para su gloria. Entonces es muy importante reconocer el privilegio y la bendición que Dios nos da al poder ser diversos, pero también ser un solo cuerpo, de tener diferencias, de tener particularidades como tal, pero que son utilizadas y guiadas por el Señor para que podamos complementar todos estos aspectos, todo este tipo de particularidades en un solo propósito, y es que como iglesia podamos hacer la voluntad del Señor de diversas formas, de diversas maneras. Así que cuando echas un vistazo a lo que es la realidad de la iglesia, y a lo mejor has pensado, bueno, ¿por qué el hermano tal es así? ¿Por qué la hermana tal es como de otra forma? Porque a veces uno tiene la tendencia de que ojalá todos fuéramos igualiticos, ojalá todos estuviéramos uniformaditos, ojalá todos pues en la misma línea, y no funciona así, no funciona así. Una de las grandes verdades que entendemos a la luz de la palabra es que en medio de la unidad de la iglesia hay una diversidad muy importante. Y eso es una riqueza, eso es un valor, eso es un aspecto con el cual el Señor ha trabajado siempre y sigue trabajando hoy también. Tú y yo somos parte de esa unidad, pero también somos parte de esa diversidad. Y debemos de darle gracias a Dios por las diferencias de mi hermano. Debemos de darle gracias a Dios porque en otros aspectos quisiéramos que las personas cambiaran a nuestra forma, y resulta que Dios está haciendo un trabajo con ellos también de manera diferente a como nosotros muchas veces lo vemos. Y no cargarnos por estas diferencias, no cargarnos por esto, porque Dios está trabajando en cada corazón. Así como trabaja en tu corazón y trabaja en mi corazón, en otros también lo está haciendo, y eso va a enriquecer lo que tiene que ver con la realidad del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Así que reconozcamos siempre el valor de la diversidad y no nos prestemos para que esto se convierta quizás en un agente de división o en un agente de tensión al interior de esta unidad tan linda que es la iglesia de Cristo. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a entender la diferencia en el otro, a valorar la diferencia en el otro, y si en algún momento tenemos dificultades para asimilarla, para poder identificarnos con esto, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Él es el que transforma los corazones, Él es quien transforma las mentes. Somos su pueblo, somos el objetivo de su amor, de su fidelidad, y Él lo va a hacer con cada uno de nosotros. Así que hermanos, démosle gracias a Dios por esa diversidad que tenemos en medio de la unidad de la iglesia. Es un valor muy importante que ayuda para que como iglesia podamos avanzar en el nombre del Señor. Así que adelante, puesta nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él nos va a dar la victoria cada día. Que Dios sea bendiciéndonos, y un saludo muy especial para todos en el nombre del Señor. Dios les bendiga.